Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 51 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Miguel Reveriego, conocido fotógrafo de moda con base en Nueva York. La carrera de Miguel es una historia de trabajo duro, de dedicación y persistencia, muy interesante para todos los que estáis ahora empezando en el mundo de la fotografía profesional. Antes de dar paso a Miguel, quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con alguien a quien le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Miguel Reveriego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Reveriego. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo charlando hoy. Muchas gracias por hacer el huequillo, que sé que estás muy liado. Pues nada, cuéntame para todo el mundo que no te conozca, quién eres y a qué te dedicas. Pues soy Miguel Reveriego, soy fotógrafo de moda y llevo pues toda mi vida, la verdad, dedicándome a la fotografía. Al principio como asistente. De hecho, yo tengo una carrera un poco extraña porque fui asistente en España, me convertí en fotógrafo en España y después me fui a Londres y volví a ser asistente para volver a convertirme en fotógrafo. Sí. Entonces, he tenido los principios duplicados. Bueno, era un poco la única manera que veía posible. Hace casi 20 años que yo me fui a España y en ese momento era un poco la única manera de intentar hacerme un hueco internacional. Claro. Sí, porque tu experiencia que tenías de aquí no te servía allí de cara a empezar a trabajar directamente tú. Efectivamente, es decir, el portfolio que tenía en España, a pesar de que yo cuando me fui, pues me fui con portadas del País Semanal y con portadas de Vanidad y con, pues bueno, un poco con Neo2, con las revistas que en ese momento algunas siguen siendo súper relevantes en España y otras pues a lo mejor ya menos, pero a pesar de tener todo este trabajo, pues internacionalmente no tenía el peso suficiente como para hacerme un hueco de entrada o conseguir un agente de entrada nada más llegar a Londres. Claro, sobre todo supongo que al nivel que te gustaría llegar, ¿no? Que supongo que ya estabas acostumbrado a hacer esas portadas, que el nivel al que aspirabas fuera era por lo menos un nivel similar, ¿no? No estar haciendo trabajos más cutres, digamos, ¿no? Sino sí, efectivamente. Bueno, también había un... Era el momento de la revista Pop y yo, pues bueno, estaba absolutamente obsesionado con el trabajo de Matty Marcus y bueno, pues quería un poco intentar trabajar con ellos y lo conseguí. Se acababan de comprar una casa en Ibiza y fue una de esas cosas de estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado y bueno, se acababan de comprar esta casa en España y necesitaban un asistente que fuese bilingüe de español e inglés. Uh-huh. Y llegué en agosto, a finales de agosto a Londres. En febrero hice mi primer trabajo con ellos después de haber estado en Metro Studios llamando a la puerta, que era donde ellos trabajaban, y pues como a la 10ª vez que fui, la persona que llevaba los estudios en aquel momento me ofreció una posición en la cocina, que se trataba de hacer café y té y bueno, pues intentar meter los cafés y los tés cuando se necesitaba en los estudios. A raíz de ahí me hice amigo del primer asistente de Solveig Sundsbo, que a su vez era íntimo amigo de la primera asistente de Matty Marcus y a partir de ahí fue pasando todo. Uh-huh. O sea, que fue una historia de insistencia y de ir poco subiendo poco a poco, ¿no? Desde abajo del todo. De perseverancia absoluta, sí. Fue una prueba a muchos niveles, profesional y personal, ¿no? Porque a veces es muy difícil dejar de hacer lo que estás haciendo para volver a hacer lo que hacías
y tener, creo que lo importante es tener una meta muy clara, ¿no? Y Claro, cuando tienes esa meta clara, creo que todo lo que tengas que hacer al respecto es bueno, ¿no? Y se traduce en ti como algo bueno. claro. Entonces, bueno, sí, la verdad es que fui a por ello y lo conseguí. Claro. Hombre, sobre todo empezar poniendo tés y cafés cuando ya estabas a un cierto nivel aquí en España, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, creo que, bueno, si te soy sincero, lo recuerdo como un ejercicio muy natural, ¿eh? No fue tampoco, en ningún momento creo que pensé estoy dando un paso atrás, porque es que poner tés y cafés en Metro Studios en aquel momento donde trabajaban Nick Knight, Solveig Sunsbo, Matti Marcus, Mario Testino, claro, era como ser el director del equipo de luces de cualquier estudio español. Claro. Entonces, bueno, yo sabía que eso, estando ahí, si tenías tesón y si te entregabas a la causa, que yo básicamente me entregué absolutamente, Mm. pues que en algún momento los asistentes que trabajaban para estos fotógrafos necesitaban siempre algo de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, la manera en la que me hice un poco o empecé una relación con el primer asistente de Solveig Sunsbo fue porque estaban haciendo una campaña de belleza y necesitaban un bote en concreto y había que ir a comprarlo a Selfridges en aquel momento y yo pues me cogí, me fui, compré el bote, volví en 35 minutos y a partir de ahí él me empezó a utilizar como runner, que no sé si es una cosa que aquí, un término que en España existe, pero que es básicamente, no es ni primer asistente, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Es un tío que corre, va y viene a donde haga falta y entonces empecé a hacer el runner. En aquel momento chutábamos analógico y entonces Solve disparaba en el estudio y yo corría a su revelador y a la persona que le hacía las copias y revelaba los carretes de foto Mm. y los traía y le traía los contactos. Entonces, mientras él disparaba, y era la forma Sí, más rápida que tenía de ver. Ahora, claro, con el claro, digital es otra película completamente diferente. claro. Pero en aquel momento la figura del runner pues era una figura bastante importante, por lo menos para mí lo fue. Claro. Y a raíz de ahí, pues ya te digo, ¿no? Con mucha dedicación, sobre todo. Me fui a Londres, no conocía absolutamente a nadie, entonces no tenía amigos para salir por las noches, ni para quedar a tomar cervecitas, como hacía en España. Y entonces me entregué en cuerpo y alma a mi carrera. Claro. Qué bueno. Pues así para situarnos un poco, voy a rebobinar un poco. Cuéntame de dónde eres y cómo fue un poco tu infancia hasta que llegaste a la fotografía, cómo te encontraste con la fotografía. Pues mira, nací en Madrid, pero me crié en Almería, Ujú. en el sur de España. Hay mucha gente que se confunde y que cree que nací en Almería, pero realmente no, nací en Madrid y a los 6 meses mi padre trabajaba para el gobierno y le destinaron entre los muchos destinos que tuvo, uno fue Almería y entonces me crié ahí hasta los 8 años. Viví pues bueno, rodeado de luz y cielos azules y mar, que creo que hoy por hoy es una estampa en todas mis fotografías. Tuve mucha suerte también en Londres y cuando empecé a hacer fotos mi primera agente fue una agente maravillosa que se llama Camila Lauder, que siempre me decía, hagas lo que hagas, que en tus fotos se vea de dónde vienes y de dónde eres, dónde están tus raíces. Y entonces eso me ayudó mucho pues a hacer esos fondos que hago, por ejemplo, en localizaciones que son muy gráficos, los cielos suelen ser azules, las mujeres suelen estar guapas y todo es una especie de belleza mediterránea, ¿no? Mm. Y bueno, después de estar en Almería 8 años, nos volvimos a mudar a Madrid y viví ahí en la zona de Madrid-Río.
que en aquellos entonces era M30 pura y dura. Sí, no, ahí, en esa época no había Madrid-Río todavía. En esa época no había Madrid-Río. Y bueno, ahí estuve hasta pues hasta que me fui. Mi padre, bueno, pues tuvimos ahí una serie de diferencias cuando yo empecé a ser más adolescente y a salir y bueno, a perder sobresalientes en el colegio y empezar a recolectar insuficientes, y entonces decidió mandarme fuera a estudiar y estuve un año en Estados Unidos haciendo lo que en aquel momento era COU, que era el último año de bachillerato y el pre de universidad. Y bueno, me mandó a un pueblecito al lado de Nueva York que se llamaba Paramus y me metió en un colegio religioso en Estados Unidos, pero claro, estaba a 25 minutos de Nueva York. Entonces, pues yo, claro, le decía a la familia americana con la que estaba, me voy el fin de semana, que vienen unos amigos míos de España, que era mentira, por supuesto, y me iba a Nueva York. Y bueno, pues descubrí una vida increíble y una cantidad de gente increíble. Fue mi primer contacto con gente creativa de verdad. Con 17 años, pues conocí al maquillador de Janet Jackson, porque iba en aquel momento al Limelight de Nueva York y al Twilo y al Sound Factory. Viví estar en el Sound Factory que Madonna presentase su disco de erótica. Era un momento de Nueva York también muy increíble, era el 92 y bueno, ahí fue un poco mi primer contacto con gente creativa y que hacía o se dedicaba un poco a la moda, ¿no? Uh-huh. Y luego volví a Madrid, fui profesor de inglés particular, empecé la carrera de abogacía y a través de un amigo maquillador al que le tengo mucho cariño y que falleció el año pasado, pues me introdujo en el mundo de la fotografía y empecé asistiendo pues a Paco Navarro, a Jesús Ugalde, a César Urrutia, fotógrafos que hoy por hoy siguen siendo grandes fotógrafos españoles y que en aquel momento eran los fotógrafos españoles. Uh-huh. Y hasta ese momento no habías tenido ningún contacto con la fotografía previa. Sí, siempre, me había gustado siempre. Sí. Desde pequeñito en mi comunión me habían regalado una cámara de fotos y siempre hacía fotos. Pero sinceramente, y no sé si esto lo he dicho alguna vez, lo que yo quería ser de verdad era director de cine. ¿Ah, sí? Lo que me llamaba verdaderamente la atención era el cine, no era realmente la fotografía. La fotografía, ya te digo, pues a través de este amigo fue un poco... alguien me ofreció esto y dije, joder, pues tiene bastante que ver y al final es todo parte del mismo mundo. Y hice mi primer test para una agencia que se llamaba Group, que creo que ni existe ya. Y a partir de ahí, la verdad, empecé a trabajar como un loco. Qué bueno. Y o sea que no has estudiado nada formal de fotografía, digamos. Hice un curso muy chiquitito de 6 semanas en NYU después de haber hecho COU en Estados Unidos. Como no me quería ir, convencí a mi padre para que poder hacerme un curso en NYU de fotografía que se llamaba The Young The Snapshot. Y bueno, que sinceramente fue un curso absolutamente absurdo para lo que hago hoy. Pero bueno, me permitió quedarme casi 4 meses más. Yo le dije, obviamente, que no eran 6 semanas, que eran 4 meses y que entre pitos y platillos me tenía que quedar. Y ahí ya me quedé, esos 4 meses me quedé en Nueva York. Y bueno, pues obviamente me desarrollé de una manera increíble, ¿no? De hecho, cuando volví con 18 años, que ya tenía 18 cuando volví a Madrid, juré y perjuré a mí mismo, sobre todo, que volvería a Nueva York y al final pasó, ¿no? Por eso antes decía, hay muchas veces que la gente me pregunta ¿cuál es la fórmula para llegar a un sitio, a otro, para llegar a ser o para llegar a desarrollarte, me gustaría más decir, porque ser no somos nada realmente nunca, ¿no? Pero sí poder llegar a desarrollarnos de alguna manera en lo que más nos gusta. Y la única fórmula es tener una meta clarísima, ¿no? Saber, creo, desde lo antes posible a dónde quieres llegar.
Sí, ir tomando pasos para ir llegando poco a poco, ¿no? O irte acercando por lo menos. Creo, fíjate, que cuando sabes dónde llegar, los pasos casi que los das de manera natural, que no los tienes ni siquiera que premeditar demasiado ni estudiar demasiado, ¿no? Es como si sabes que quieres llegar a la Puerta del Sol de Madrid, pues a lo mejor no te pones Google si no tienes Google, pero de una manera o de otra llegas preguntando, te puedes perder un poco por un camino o por otro, pero al final llegas, ¿no? Y de manera natural puedes echar a andar y llegar a esa meta, ¿no? Y llegar a ese sitio a donde quieres llegar. Sí, sí, toda la razón, yo creo. ¿Y cómo fue esa evolución después de venir de Nueva York? Que comentas que empezaste ya a hacer de asistente con fotógrafos. ¿Cómo fue esa evolución? Tardo unos años, ya te digo, empiezo nada más llegar, pues para sacarme unos dineros, me convierto de repente en profesor de inglés particular, bastante exitoso, porque como era un crío, creo que tenía una relación bastante directa con mis alumnos y entonces entendía muy bien qué era lo que había que hacer para aprender, porque todavía era muy jovencito. Y entonces estoy ganándome bastante bien la vida mientras todavía vivo con mis padres como profesor de inglés durante un par de años y recuerdo además cómo hacer dinero, o sea, no lo recuerdo como aquello de, bueno, me da para comprarme tabaco y salir a tomarme un par de cervezas, recuerdo que hacía dinero como profesor de inglés. Luego decidí, bueno, tuve que hacer el servicio militar porque mi padre trabajaba además, como he dicho, para el gobierno y era impepinable, no había una manera de escaparse. Y ahí tuve pues los meses de mili, que le llamábamos en aquel momento, y después de ahí empecé un poco ya a esa búsqueda creativa, ¿no? Y ya empecé a salir en Madrid, me empecé a relacionar con un grupo de gente creativa y una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Pues bueno, ya te digo, al final me presentaron a alguien de unos estudios, en principio tampoco tenía mucho que ofrecerme, pero yo siempre he sido como, bueno, déjame que entre y una vez que entre, vemos qué pasa, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues pasó lo que tenía que pasar y empecé. Trabajando con Paco Navarro. Su asistente se marchaba 3 meses antes de yo conocerlos y bueno, me entrenó de alguna manera durante esos 3 meses y de ahí pues pasé a trabajar con él. Él estaba en aquel momento en una agencia aquí en la calle Libertad de Madrid y representaba a otros fotógrafos y me hice un poco como el asistente de la agencia, ¿no? Y trabajé con todos los fotógrafos de la agencia. O sea, ¿y estuviste mucho tiempo haciendo eso ahí de asistente? Sí, estuve 3 añitos, por lo menos, 3 añitos. Y de ahí, pues bueno, ya te digo, hice de repente un test y bueno, me empezaron a dar oportunidades en revistas y la verdad es que fue muy rápido también. Conocí a Amparo Utrilla, con ella empecé a hacer Neo 2, con Rocío empecé a hacer cositas para el semanal y bueno, la verdad es que ya te digo, fue muy rápido. Era otra época también, ¿eh? No había la cantidad de fotógrafos que hay ahora, ni la cantidad de estilistas que hay ahora, ni la cantidad de todo que hay ahora. Claro. Era una época mucho más, un mercado y un mundo mucho más restringido y elitista también. Y bueno, era complicado entrar. Claro, ¿y vas haciendo fotos tú por tu cuenta durante estos 3 años o simplemente ibas ahí aprendiendo? Pues sinceramente, personal, no he sido nunca un fotógrafo que haya hecho demasiado trabajo personal, porque aunque parezca mentira, desde que empecé, mi trabajo comisionado, por decirlo de algún modo, o mi carrera se llevó las 24 horas de mi día y los 7 días de mi semana.
y he trabajado siempre mucho y que me ha dejado muy poco tiempo para hacer cosas personales. Incluso cuando me fui a Londres, ahora recuerdo que me fui, pues no sé, había ahorrado, imagínate, pues yo qué sé, pues me iba a lo mejor con 1.000.000 de pesetas de la época o con 6.000 euros, que sería ahora, ¿no? Y entonces me fui como, me voy a ir a Londres, voy a estar unos meses, voy a hacer mis cosas, tengo un poco de dinero ahorrado, voy sin prisas, hago mis cosas personales. Y empecé un poco a toquetear y pasó tan rápido al final que ni siquiera me dio tiempo, ¿no? Y creo que cuando empiezas una carrera, o yo por lo menos, la dedicación fue tan grande y tan absoluta que me olvidé un poco de mi vida personal, de mi trabajo personal y de todo lo que era personal, ¿no? Cuando empecé a trabajar con Mati Marcus, pues entregas tu vida a esos fotógrafos y no tienes realmente una vida personal. Yo no sé cómo lo hace otra gente, ni cómo ha sido otra gente asistente, pero yo desde luego entregué mi ser completamente, ¿no? A la gente para la que trabajaba. Pensaba por ellos, no pensaba por mí. No pensaba si una cosa era buena para mí, sino si era buena para ellos, ¿no? Y de alguna manera creo que eso me ayudó, ¿no? Me ayudó a afianzar esas relaciones también, y al tener esas relaciones pues bastante fuertes, ¿no? Y a convertirme un poco en persona imprescindible también. Claro. Sí, al final, cuando tú te vuelcas con la gente, por lo menos inconscientemente, se vuelca contigo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y cómo fue esa decisión de irte a Londres? Pues la decisión de irme a Londres, volvemos a lo mismo, era un tiempo muy diferente, o sea, España es ahora mismo un sitio espectacular. Yo, de hecho, el año pasado, cuando empecé a tener otra vez un poco más de contacto con España, que nunca lo he perdido, pero bueno, el año pasado España me empezó a producir otra vez, y Madrid sobre todo, me empezó a producir exaltación. Venía a Madrid y de repente conocía gente que no habían conocido nunca antes, ¿no? Y creo que empezaba a bullir algo culturalmente en España que sigue bulliendo hoy por hoy y que está colocando a Madrid en el mapa mundial. Y entonces hice un trabajo personal, mi primer trabajo personal como Miguel Reveriego, ya establecido, como fotógrafo establecido, que se llama Mi España, donde fotografié pues a los nuevos talentos y a las nuevas voces, ¿no? de una generación que está haciendo muchísimas cosas interesantes y sobre todo que tienen una voz artística y personal, que luchan por cosas, que son ejemplos para otras personas, que tienen 500.000 de seguidores y que cada cosa que dicen es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que les está escuchando, ¿no? Claro, que les escucha, ¿no? Y pues fotografié desde actores jovencísimos como Miguel Herranz, a cantantes como Yedet o como Brisa Fenoy, bueno, todo tipo de personajes, ¿no? A Lili Machiavelli, que es una transexual de Barcelona, increíble, y toda esta gente estaba sucediendo de repente en Madrid, ¿no? Y estaba rompiendo muchos moldes españoles que son muy complejos a veces de romper por la historia que tenemos y por la cultura que tenemos. Y bueno, creo que esto de repente pues produjo una especie de enamoramiento con España otra vez. Si te soy sincero, me he perdido un poco en la pregunta que me había hecho. La pregunta era de cómo fue esa decisión de irte a Londres, que supongo que es un poco eso, ¿no? Que Londres te atraía cultura. No existía. Es decir, había un momento muy guay en Madrid, pero dejaron de pasar cosas. Tuvimos un gobierno
de derechas bastante extremo, que cerró todos los after hours de Madrid, que cerró todos los locales de Madrid, y Madrid se convirtió en una ciudad pues mucho más anodina y mucho más aburrida. Sin meterme en política, fue una realidad, porque además soy bastante poco politiquero, pero bueno, la realidad fue esa, ¿no? Que de repente Madrid colapsó a nivel cultural, ¿no? Se dejó de invertir en cultura. Y entonces Londres era una ciudad en ese momento en plena ebullición, tenía todavía un sentido bastante punky y bastante puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, y nadie te juzga ni te mira. Y el inglés además es una cultura que le encanta lo nuevo, ¿no? Y recibe lo nuevo de una manera extrema. Y de hecho, les encanta construirte y después destruirte, ¿no? Pero les encanta coger algo nuevo y decir que lo han creado. Y entonces, pues, bueno, aproveché que ya éramos todos Europa, que no tenía que tener papeles de ningún tipo y que me podía ir y trabajar al día siguiente de manera legal. Y además, pues bueno, era una ciudad donde estaba la gente con la que quería trabajar y que me ofrecía la oportunidad de ser creativo sin tener que preocuparme de nada, porque luego ya el paso que hice posterior a Nueva York, pues ya ahí pues necesitas un visado de trabajo, necesitas una estructura bastante más grande, ¿no? Para poder moverte a un sitio como Nueva York. ¿Y te fuiste a Londres sin contactos y sin nada? ¿O tenías lo preparaste de alguna manera? Sin nada. Me fui con una amiga y bueno, creo que en el fondo, huyendo un poco de un desamor que tuve, que siempre, aunque decimos que lo hacemos todo por nosotros, pero siempre que nos movemos, creo que siempre hay una razón detrás, y en aquel momento, pues bueno, tuve un desamor con una de las personas más importantes de mi vida y fue un poco como, venga, pues esto se ha terminado, pues hay que seguir para adelante y me voy a Londres, ¿no? Y me fui con una amiga y bueno, pues llegué a Londres y como cualquiera que no conoce a nadie, al principio dormimos en un youth hostel que nos costaba, creo, 80 libras dormir, que dormíamos en una cama de matrimonio, mi amiga y yo juntos, y ahí con los 80 libras tenías la cama y 2 comidas. Entonces lo que hacíamos es como desayunábamos mucho por la mañana y cenábamos mucho por la noche, y durante el día pues comíamos lo que podíamos, que solía ser nada. Sí, o aguantabas y ya está, ¿no? Aguantabas, exactamente. Y luego ya nos mudamos a una casa en el este de Londres, en Hackney Road, y ahí vivimos con 11 personas, seguimos compartiendo habitación porque no nos daba la pasta, aunque yo tenía ese dinero ahorrado y lo quería maximizar para no tener agobios. Pues la verdad es que viví unos momentos de contención económica bastante bestias. Y bueno, a partir de ahí, ya te digo, yo empecé a ir a estos estudios y a base de llamar a la puerta, pues pasó. Y bueno, y al final pues conseguí entrar. Claro, ¿y hacías fotos por allí mientras tanto? ¿O simplemente tu fijación principal era...? Hacía fotos, sí, pero de verdad tampoco, ya te digo que tampoco, nunca he sido el típico fotógrafo, lo soy más ahora, fíjate. En aquel momento nunca era el típico fotógrafo que iba con la cámara a todos lados, y si me llevaba la cámara era un poco, me gustaba fotografiar a mis amigos y salía por la noche. Tengo, creo que las fotos más macabras de amigos que nadie puede tener en discos duros, ¿no? Y de hecho no hace mucho le mandaba una serie de fotos que tenía de una noche a unos amigos míos y nos reíamos porque verdaderamente me encantaba, ¿no? Y me encantaba pillarles en esos momentos ya como de entrados en la noche, donde eran ellos. Me han atraído siempre muchísimo los personajes, y con los personajes no me refiero a personajes de televisión o de cine o de la gente que tenía un personaje y que era dueño de ese personaje.
Sí. Nunca he sido una persona con prejuicios, me daba igual lo que fueses, cómo fueses, el color que fueses, la raza que fueses, siempre y cuando lo que fueses dueño de ello, ¿no? Y entonces, pues yo salía de jovencito y tenía fascinación por todo lo que era diferente, ¿no? Desde el gogó que se vestía de insecto en el Radical o en aquel momento el chico que vestía de chica que se llamaba Marta y entonces a mí me fascinaba el personaje y un día lo veía de chico y le hacía fotos y otro día le veía de chica y le hacía fotos y ese juego, ¿no? De personalidades era lo que siempre me había fascinado. Lo que pasa que a veces cuando eres tan jovencito no sabes muy bien ni eres muy consciente de qué es lo que te fascina y lo que no. Es luego cuando te haces mayor y miras para atrás que te das cuenta un poco, ¿no? De siempre me ha gustado esto. Entonces no era el típico que iba como por Londres con la camarita haciendo fotos a desconocidos, ¿no? Esos momentos de fotos siempre pasaban en momentos íntimos y en momentos en los que yo sabía que iba a tener a mi disposición un montón de personajes diferentes. Y cuéntame un poco, una vez que entras para trabajar con Mert and Marcus, ¿cómo, has comentado un poco cómo fue esa evolución, ¿no? Y que luego compraron la casa de Ibiza. Cuéntame un poco eso de la casa de Ibiza, qué es lo que hacían allí, porque sé que montaron un estudio allí, ¿no? Y que tú estuviste como... En aquel momento no tenían estudio. Yo ahora te juraría que tampoco lo tienen. A lo mejor han tenido algo mini montado, pero no creo que hayan nunca montado un estudio. Matt y Marcus son, te diría, pues junto con Steven Meisel y con algunos pocos más, quizás otros como Guy Bourdin en su momento, o Man Ray, Matt y Marcus eran auténticos visionarios, ¿no? No eran los típicos fotógrafos como podía ser Nick Knight, que era un fotógrafo técnico, que las luces eran siempre perfectas. Matt y Marcus trabajaban desde su corazón, eran artistas visuales y son artistas visuales. No hay detrás de su trabajo una historia de megaluces y de megatécnicas y es todo puro sentimiento interno. Uno de ellos siempre es el que tiende a esa mujer hiper glamurosa y súper producida, y el otro es un poco el que tiende a ser más cool, menos producido. Entonces la mezcla de los dos era explosiva. Luego, obviamente, entre ellos pues uno se dedicaba más a hablar con los clientes, otro se dedicaba más a parir las ideas, pero mi momento con ellos fue sobre todo aprender lo que era la industria, ¿no? Ellos eran fotógrafos. En el momento en el que yo trabajé con ellos, yo empecé en Londres con ellos. Mi primer trabajo fue una campaña de Armani en febrero en Londres. Yo hablaba todavía, a pesar de que había estudiado fuera el COU, esto pasaba muchos años después, y cuando yo volví a Londres verdaderamente no tenía un británico fluido. Pero volvemos a lo mismo. Cuando trabajé en esta campaña con ellos, recuerdo que se rompió la máquina de humo y ellos querían hacer las fotos con humo, y yo saqué mi cajetilla de tabaco con 20 cigarrillos, me los puse en la boca, los encendí todos y les hacía el humo con los cigarrillos en la boca. Entonces me pedían unos burn doors y yo les traía un trozo de plástico que no tenía nada que ver con lo que me habían pedido, pero corría por ello, ¿no? Creo que ellos de alguna manera vieron que, o sea, les habría dado cualquier cosa que me hubiesen pedido dentro de la racionalidad y del respeto, pero les habría dado cualquier cosa, ¿no? Por estar ahí. Y yo tuve momentos con ellos
en los que verdaderamente estaba sujetando un reflector y se me caían las lágrimas, ¿no? Porque pues fui parte de shoots como el de W que hicieron con Guinevere, fotos que para mí son icónicas y que forman parte de la historia de la fotografía de moda, y yo estaba presente y era un crío además, ¿no? Recién llegado de Madrid. Ellos trabajaban con los mejores equipos del mundo, hacían 16 campañas anuales o por temporada, Bulgari, Armani, Missoni, Louis Vuitton, lo hacían todo, ¿no? Además de hacer pop, hacían Vogue Italia, o sea, de repente para mí era como pues una historia casi surreal, ¿no? El estar en estos momentos ahí. Y ellos, pues bueno, tienen su primer contrato con Lancôme, el contrato es multimillonario y deciden que quieren comprarse una mansión en la playa. Y entonces, pues se compran el Palacio Salomón, que era como se llamaba, y creo que se llama aún así, que esta es una casa maravillosa enfrente de Esvedra, en Ibiza, y esta casa pues está desde los 80 construida y necesitan arreglarla y bueno, entonces un español viene perfecto no solo para asistir, sino para hablar con los constructores, pues para todo, para solucionar un millón de cosas que en ese momento eran necesarias para ellos, ¿no? Porque ellos no hablaban la lengua, no hablaban español, entonces pues necesitaban rodearse de gente que hablase los dos idiomas. Y así fue un poco como empezó todo, y ellos además trabajaron ahí durante años. Los clientes adoraban ir a Ibiza porque, claro, pues llegaban allí después de trabajar, hacían unas cenas en el chiringuito de la playa de abajo y claro, era todo espectacular. Imagínate, como cliente, ¿quién no quería vivir esas cosas, no? Y claro, se lo pasaban fenomenal y se iban encima con un trabajo increíble y bueno, pues fueron momentos muy increíbles, la verdad, donde conocí pues a las mejores modelos del mundo, a los mejores estilistas del mundo, a los mejores peluqueros del mundo. Pues un momento muy especial, la verdad. claro. ¿Y cómo fue? ¿Te fuiste allí a vivir a Ibiza o cómo? Bueno, vivíamos, sí, retocadores, asistentes, vivíamos prácticamente con ellos en Ibiza. La casa tenía una especie de hostal que estaba ahí cuando lo compraron y con 8 habitaciones justo al lado de la casa, con una piscina independiente que, por supuesto, para los asistentes nunca se llenó, como podéis imaginar. Pero la tenía, vacía, pero la tenía, y era como una especie de hostalito al lado de la casa. Era una cosa surrealista, pero era perfecto porque tenía 8 apartamentos muy pequeñitos. Obviamente los asistentes vivíamos los 3 en un apartamento, y es decir que dormíamos en el sofá porque los otros pues se dedicaban, pues cuando venía Kate Moss o cuando venía la editora de Vogue América y entonces pues bueno, se tenían un poco súper arreglados y disponibles siempre para los equipos, ¿no? Muy inteligente todo. La verdad es que son 2 máquinas, la verdad. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando con ellos de esta manera? 3 añitos, que fueron como años de gato y perro, ¿no? Como que creo que son 7 por cada uno. Sí, como si hubiesen sido 25, pero sí, fueron 3 años, no llegó incluso a los 3 años, un poquito menos de 3 años. Y bueno, de repente hicimos un trabajo en Berlín y bueno, fue muy duro. Yo y el resto del equipo llevábamos casi 48 horas sin dormir, habíamos hecho un trabajo detrás de otro, ellos viajaban en aquel entonces en avión privado, entonces terminabas un trabajo y te metías en un avión y llegabas al próximo destino y como asistente tenías que trabajar, ellos dormían, pero tú no. Y hubo un momento ahí que yo ya vi que, bueno, ya tenía 31 años, yo ya
claro, no era un crío de 23 como cuando empecé en España. Ya la energía no es la misma. Y ahí por primera vez noté bueno, que ya no estaba dando lo que podía dar. Y yo siempre he tenido la teoría de que cuando no puedes dar el máximo de ti es mejor retirarte cuando trabajas para alguien. Y entonces, después de ese trabajo, hablé con ellos y me retiré. Y o sea que, mucha suerte. Esto sí. fue en junio, dejé de asistir en junio. Por aquel entonces ya conocía a Justin Ford porque ella era fue su retocadora durante 6 años y luego nosotros hemos trabajado juntos desde aquel entonces. Y bueno, desde ese momento yo empecé un poco a intentar independizarme. Justin más tarde dejó de trabajar con ellos y montó una empresa en Spring Studios y yo me la encontré un día en Soho y de repente me dijo, pues pásate, y yo había hecho un test, le encantaron mis fotos y me dijo que las quería retocar y quería trabajar conmigo. Y a raíz de eso, pues Spring Studios me sponsorizó durante un año, me daba todos los estudios y todas las luces y todo gratis durante el primer año y a partir de ahí conocí a Camila y fiché con CLM a los 3 meses de haberlos dejado. O sea que fue un proceso rápido, digamos. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. En aquel momento yo creo que también era así, ¿no? Trabajabas para un fotógrafo muy conocido y el hecho de que dejases a ese fotógrafo y trabajases como fotógrafo significaba que eras como la siguiente generación, ¿no? Ahora a lo mejor es mucho más fácil entrar porque alguien te puede ver por Instagram y darte y comisionarte un editorial para una revista. Pero en aquel entonces definitivamente era un trabajo digamos de muchísimo más jerárquico, ¿no? Y entonces trabajabas para unos grandes y bueno, eso daba a entender que podías convertirte en fotógrafo. Luego ya empezabas y había que demostrarlo también, claro. Pero bueno, sí, pues empecé con Camila y la verdad que también fue muy rápido. Hice mi primer editorial para Dazed and Confused y se convirtió en portada. Entonces empecé a hacer portadas para Dazed and Confused, a trabajar con Another Magazine. Fui el fotógrafo más joven, yo creo, que tuvo un año de portadas con un Vogue, que en aquel momento era Vogue Rusia, que llevaban a Leona y Simon. Y bueno, fue todo muy rápido, la verdad, fue un empiece muy, muy bueno. Yo tenía un amigo que era el PR, que fue un poco mi primer trabajo y como la gente me conoció en Londres, era PR de Vivienne Westwood, hice un test con ropa de Vivienne Westwood, él se lo enseñó a Vivienne y hice la campaña de Vivienne antes de tener agente ni nada y cuando salió esa campaña fue cuando la agencia tiró de mí. O sea, que no hiciste una búsqueda activa de clientes una vez que dejaste de trabajar con ellos, sino que fue así un poco a través de contactos y todo y te surgió ya... Una cosa me llevó a la otra, la verdad. Una cosa me llevó a la otra y creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Como yo lo que quería era hacer, pues me dejé llevar. Claro. Y cualquier cosa que me posicionaba en ese camino, pues lo recibía con las manos abiertas y con toda la energía del mundo. Entonces, en esa primera etapa hice todo, Arena On Plus, no sé, es que hice todo, pues todas las revistas inglesas que se podían hacer en el momento. Claro. Y una vez que estabas con CLM ya pues te podías olvidar un poco del tema promocional, puesto que eran ellos los que te gestionaban todo eso, ¿no? Claro. Siempre hay una parte grande de ti y siempre hay una parte en la que tú tienes, ellos abren la puerta, tú tienes que entrar y afianzar la habitación, ¿no? Es decir, siempre hay una parte grande, personal, que tienes que poner un poco de energía. Pero vamos, sí, definitivamente ellos fueron los que crearon mi carrera, definitivamente Camila en concreto.
¿Y cuánto tiempo estuviste allí trabajando? Porque todo esto era en Londres, ¿verdad? Todo esto era en Londres, entonces Sí. en Londres estuve hasta el año 8, es decir, los 3 años de asistente y los 5 primeros de fotógrafo. Uh-huh. Entonces, cuando ya estaba haciendo número en Francia, todas estas revistas en Londres, empecé a hacer Harper's Bazaar en América y a raíz de eso, pues bueno, conseguí de alguna manera empezar a tener clientes americanos. Uh-huh. Y claro, una vez que tienes clientes americanos y más en aquella época donde las tarifas eran pues casi obscenas, yo era todavía muy joven y entonces pues bueno, sentí una llamada bastante fuerte otra vez de Nueva York, ¿no? Que era en cualquier caso la ciudad de la que yo me había ido de jovencito y a la que quería volver. Sí. Entonces, después de 8 años en Londres, que a pesar de que me dio la oportunidad de empezar mi carrera y de ser de alguna manera quien soy hoy, Londres nunca me gustó. Nunca tuve una afinidad con la ciudad demasiado extrema. Y entonces, cuando empecé, tenía un agente estupendo dentro del grupo de CLM, tenía un agente maravilloso en Nueva York, Eric, y empezamos a hacer muchos trabajos y empecé pues a trabajar para Uniqlo, para L'Oréal, para Theory. Bueno, hacíamos la verdad es que trabajos maravillosos y con gente maravillosa y bueno, empecé a hacer mucho dinero y decidí irme a Nueva York. Uh-huh. Y bueno, y ahí ya me quedé hasta hoy. Hasta ahora pero ahora sigues a caballo, ¿no? O sea, ahora estás medio a caballo. Intentando, a ver, ya tengo 45 años y estoy intentando tener un poco de vida, porque aunque parezca mentira, estos últimos 17 años no he tenido verdaderamente vida. Claro. Mi prioridad, y es duro decirlo a veces, ¿no? Pero mi prioridad ha sido profesional. Y por primera vez en mi vida he querido un poco darle a proyectos personales, por eso hacer mi España el año pasado, o incluso el proyecto de mi casa, ¿no? De crear un hogar por primera vez en mi vida, ¿no? Porque todas esas cosas eran cosas secundarias. Es muy difícil, ahora es más fácil, pero en aquel momento era muy difícil tener un tipo de carrera internacional, la que fuese, si no había una entrega absoluta. Ahora, pues bueno, todo es mucho más fácil desde cualquier sitio, ¿no? Pero en aquel momento era mucho más complicado. Entonces yo he estado, pues eso, 17 años dedicado en cuerpo y alma a mi carrera y siento por primera vez que, bueno, creo que mi vida personal necesita cierta atención también. Claro. Entonces estoy intentando estar a caballo entre Nueva York y Madrid con la idea de pasar el máximo de tiempo posible en Madrid. Mi estudio manager está en Nueva York, uno de mis agentes está en Nueva York, mi archivist está en Nueva York, mi técnico digital está en Nueva York. Pero bueno, pues como estoy además construyéndome mi hogar, pues intento pasar aquí un poco más de tiempo del que pasaba, además de hacer cosas como Lola Lee, que es una marca de ropa que tengo aquí, y bueno, pues un poco hacer proyectos personales y intentar abrir un poco más quiero empezar a dirigir ahora, spots de televisión y bueno, intentar abrir un poco más el campo y ya desde una madurez y desde un sitio diferente también, ¿no? Porque ya soy más viejuno, entonces ya no... Ya las cosas me cuestan menos hacerlas, ¿no? En el sentido de que tengo mucha más experiencia y desde la calma soy capaz de hacer, y desde la madurez soy capaz de hacer muchas más cosas al mismo tiempo. Claro. Claro. Y también supongo que habrás bajado un poco de marchas del ritmo ese de una campaña detrás de otra, ¿no? El ritmo todavía estoy en ello. El ritmo estoy todavía en ello, la verdad. O sea, yo este mes me he hecho Nueva York una vez, Los Ángeles otra, he estado en París, la semana que viene estoy en Londres.
El ritmo estoy intentando. Ahora mismo la energía la tengo todavía, ¿no? Entonces los sigo disfrutando, aunque cada vez me cuesta más hacer una maleta y he pasado de llevarme una maleta y chequearla y meterla en bodega y ahora ya voy con una mini bolsa con 2 mudas y mis discos duros y mis portátiles y poco más, sinceramente, ¿no? Y empiezo, pues bueno, me voy acostumbrando cada vez más a viajar de una manera, pues como el que va, se coge el metro para ir a cualquier lado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la idea es eso, la idea es intentar bajar un poco el ritmo. Uh-huh. ¿Y dónde buscas inspiración después de todos estos años trabajando para seguir estando vigente, digamos, y que y poder seguir aportando cosas nuevas en tu fotografía? Bueno, yo creo que, a ver, hay una realidad y es, a ver, ser relevante creo que es lo más complejo, ¿no? O seguir siendo relevante creo que es lo más complejo en la carrera de una persona. Es decir, todo el mundo puede tener un momentazo y después, pues bueno, el momentazo desaparece y dejas de ser relevante. Yo no he sido nunca una persona demasiado preocupado por ser relevante. Creo que tengo una personalidad curiosa y tengo una personalidad que se aburre bastante rápido de las cosas y entonces eso me crea el estar en continua búsqueda, ¿no? Y luego sí que es verdad que estoy muy conectado con la realidad, ¿no? Yo no he tenido... Mis parejas siempre han sido gente... pues eso, ¿no? Con los pies en la tierra. Mi familia es una familia modesta y cariñosa y con los pies en la tierra. Yo soy una persona con los pies en la tierra y creo que cuando tienes los pies en la tierra, pues de alguna manera estás conectado, ¿no? Con lo que pasa a tu alrededor. Creo que es cuando empiezas a no tenerlos en la tierra, cuando de repente te desconectas. Claro. Ser relevante o no, a lo mejor no es lo que más me preocupa, sí que me preocupa yo seguir desarrollándome a todos los niveles, ¿no? Aprendiendo cosas personalmente y aprendiendo cosas profesionalmente. Pues es como lo de dirigir. Pues creo que, bueno, la industria ha pegado un giro de 180 grados y lo que antes entendíamos como print ahora ya no lo es todo digital. Lo que antes entendíamos como una campaña ahora se llama contenido y lo que antes era fotografía pura y dura ahora es vídeo y los trabajos, o sea, yo trabajo para marcas que el 95% ahora es vídeo y dirijo y el 5% son fotos. Entonces, bueno, ha cambiado la industria y creo que lo mejor es, pues eso, si tienes los pies en la tierra, pues te adaptas, ¿no? En lugar de quedarte en no es que yo hacía las cosas así y cuando yo era y cuando yo hacía, pues dices, mira, lo que hay es esto, ¿no? Y es muy bonito tener que readaptarse a lo que está pasando y tener que casi que renovarte y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, creo que es importante estar siempre buscando cosas que de alguna manera te hagan renacer como profesional y como persona. Y entonces, pues bueno, pues yo, por ejemplo, el año pasado pues empecé a hacer proyectos personales, este año empiezo a dirigir y bueno, son cosas que a mí me refrescan y me renuevan y me reconectan, ¿no? Con mi persona, con el mundo, con mi entorno y con un sinfín de gente nueva que hace que vuelvas a tener relevancia, ¿no? Yo cuando hice mi España, pues cuando presenté la expo, pues tenía a todo el mundo que era relevante en Madrid, ¿no? Apoyándome. Pero bueno, yo de alguna manera pues había conocido a todos estos personajes que eran verdaderamente los relevantes y nos nutrimos, ¿no? Recíprocamente el uno del otro. Y bueno, pues a mí me enseñaron millones de cosas.
me abrieron los ojos de una manera brutal con respecto a mi país y lo que era España para mí, lo que significaba para mí. Y creo que esa es la única manera, ¿no?, de mantenerte relevante. Que ya seas relevante para alguien en concreto y todo eso, creo que es menos interesante. Lo que es interesante es mantenerte tú relevante contigo mismo, ¿no? Y no dejar nunca de investigar y de hacer cosas nuevas y de salir de la zona de confort, ¿no? O no tanto a lo mejor de salir de la zona de confort, pero por lo menos agrandar la zona de confort, ¿no? Ir haciéndola un poquito más grande. Porque tampoco hay que tirarse a piscinas que uno desconoce por completo porque te puedes hacer mucho daño. Pero sí por lo menos ampliar el espacio de confort, ¿no? Y ir un poco empujando esos muros y abriendo y abriendo y abriendo, porque cuando más espacio tienes, pues más bonita es la vida también. Claro. Sí, desde luego. ¿Y qué más cosas sigues? O sea, hoy en día, aparte del vídeo y tal, ¿hay alguna otra forma de, pues en tu fotografía, de cómo te la plantees? O no ya a nivel, bueno, de lo que estábamos hablando, sino tú personal, ¿no? Mi historia personal últimamente, volvemos a lo mismo, ¿no?, que comentábamos antes. Como yo de alguna manera he tenido o me he entregado de una manera tan extrema a mi vida profesional, ahora mismo tengo un poco de reclamo de mi vida personal, ¿no? Entonces ahí es donde entran estos proyectos personales, ¿no? Y ahí es donde decido, me da igual, yo me financio a mí mismo, pero esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y eso es un paso que cuando llevas 17 años, 18, con clientes que te pagan hasta el tabaco que fumas, para el que fume, pues es un ejercicio el decir, todo esto lo hago yo y todo esto me lo monto yo y todo esto me lo produzco yo, y es una historia muy satisfactoria porque de alguna manera haces lo que quieres. No hay nadie que te ponga ningún tipo de boundaries, de reglas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hacia ahí es un poco hacia donde yo me estoy llevando mi medio de expresión. Luego Nueva York es una ciudad en la que siempre tiene que estar uno alerta, ¿no? O sea, en España, por ejemplo, entendemos el tiempo libre como algo bueno, ¿no? Algo que te deja disfrutar de tus amigos, de tu familia, de pasear. En Nueva York tener tiempo libre es un sinónimo de fracaso. Entonces, cuando vives una cultura tan agresiva en ese sentido durante tantos años, dejas muy de lado todo lo que es personal, porque de lo único que te preocupas es de estar constantemente enganchado y enchufado, ¿no? Entonces, Nueva York es una ciudad que saca lo mejor y lo peor de ti. Y bueno, yo ahora mismo, pues mi manera un poco de no perderme en esa energía de la ciudad, pues fue un poco devolviéndome un cariño personal a mí mismo, ¿no? Y haciendo cosas por mí mismo porque a mí me apetecían. Y ahí es un poco donde estoy llevando las cosas. Obviamente, pues bueno, el vídeo empieza a ser muy importante en mi carrera. Yo ya desde hace mucho tiempo empecé a hacer GIFs, pues hacía sesiones y tenía bueno, pues esto es una pequeña pista, por ejemplo, de algunas cosas que hacía, ¿no? Yo trabajaba con una Canon 1DX, que es una cámara que se utiliza mucho para deporte, y encontré la manera de disparar la cámara subiendo el ISO y la velocidad y currando con la velocidad y los flashes, de sincronizarla y de capturar 120 frames por minuto, ¿no? Entonces, hacía pequeñas películas. De hecho, en mi Instagram hay algunas con el hijo de Will Smith, bueno, pues con alguna gente con la que trabajé en ese momento hace un par de años, y me empezó a interesar mucho esa fotografía en movimiento, ¿no?
Ujú. Ahora hay una tendencia, Apple ha hecho una portada con Vogue y hay una tendencia como a que una foto de portada tenga vida, ¿no? Y Sí, tenga un momento y un instante de vida. Pues son cosas que indudablemente pues son el progreso, ¿no? sí. Y creo que es ahí un poco hacia donde nos dirigimos todos. Luego ya, pues si quieres hacer papel, pues lo mejor es que o te hagas tus propios libros o te encuentres un muro en algún sitio para colgar tus fotos y ser creativo. Porque hoy por hoy ser creativo con un cliente por medio, con una editorial, te diría que es prácticamente imposible. Claro. Sí, siempre estás atado A a demasiadas crédito, restricciones todo está, comerciales, ¿no? efectivamente, efectivamente. No es como antes, ¿no? Que hacías editoriales y podías hacer lo que te diese la gana. Mm. Ahora, verdaderamente, creo que las nuevas generaciones están empujados a crear con demasiadas restricciones. Entonces, hay que buscar continuamente maneras de poder crear de verdad, ¿no? Y de ser creativo de verdad, con tu vida en general. Sí. Sí, sí, completamente de acuerdo. ¿Y qué consejo darías a gente que está empezando ahora en el mundo de la fotografía, que esté dudando de si dedicarse profesionalmente a la fotografía? Yo, el único consejo que les daría es si es que yo soy alguien que esté capacitado para dar consejos, pero bueno, desde mi experiencia, Bueno, al final siempre, a ver, cada uno tiene la historia que tiene, ¿no? Y ha llegado, o desde sea mi que por lo historia, menos en fotografía, los caminos para llegar a donde está cada uno son completamente distintos, ¿no? Que tú puedes ser un fotógrafo de éxito de una manera y otro fotógrafo puede efectivamente, haber llegado. efectivamente, creo que lo Mm. más importante es eso, ¿no? O sea, tener una meta clara de quién quieres ser a cualquier nivel. O sea, me da igual que sea fotografía de moda, que sea reportaje, que sea social, que sea lo que sea, ¿no? Pero que cualquier cosa que pase por tu cabeza, que intentes producirla y llevarla a cabo, ¿no? Mm. Y sobre todo bueno, que tengas pues ese tesón, ¿no? Que a veces es muy difícil tener y esa perseverancia que a veces es muy difícil tener y que para crear cualquier cosa es necesario invertir el máximo de tiempo posible. Creo que las nuevas generaciones, pues por lo como se han criado, ¿no? Y por la cantidad de información que reciben y por la cantidad de agentes externos que tienen, la concentración es mucho más compleja, el trabajar duro es mucho más complejo porque tienes un teléfono que te suena, una pantalla que te flashea, un amigo que te llama en FaceTime, 60 amigos que te escriben por WhatsApp al día. Entonces, mantener ahora mismo la atención en una sola cosa es mucho más difícil que cuando yo empezaba a trabajar, que es que no había teléfonos móviles. O sea, yo me he criado sin teléfono móvil. Yo recuerdo cuando salió el primer teléfono móvil, ¿no? Mm. Entonces, claro, tú te metías en un estudio a trabajar y no había ningún agente externo. Entonces, Claro. creo que ahora mismo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, pues bueno, si verdaderamente quieres algo, que vayas a por ello y que entiendas que se va a llevar el 100% de tu persona. Aunque sea muy difícil, sobre todo para gente muy joven, entenderlo, creo que para conseguir algo tienes que poner toda la carne en el asador, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y sobre todo que tengas una meta. Yo creo que eso es lo más importante en la vida, que tengas un sitio al que quieres llegar, sea personal, sea profesional, da igual, ¿no? Pero el que se quiere comprar una casa va a ahorrar sin querer porque se la quiere comprar, o el que quiere comprarse una cámara, pues sin esfuerzo ninguno va a estar ahorrando para comprarse esa cámara. Mm. Y creo que, repito, lo de la meta es muy, muy, muy importante y muy difícil de tener también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que hoy en día, lo que decías tú de cuando empezaste, que lo difícil de esa meta no es tenerla, sino el seguir fiel a ella, ¿no? Y saber Total, total. que no tengas cosas que te despisten de esa meta. Efectivamente, efectivamente. Es como tú, o sea, estás haciendo un trabajo increíble y recopilando gente increíble porque quieres hacerlo, ¿no? Y porque te has propuesto tener todos estos podcasts y con toda esta gente increíble que aporte cosas increíbles y que aporte sus propias experiencias, ¿no? Entonces, si no lo tuvieses tan claro, si no llevases persiguiéndome un mes, pues no habrías conseguido nunca que nos hubiésemos puesto a hablar hoy. Claro. Y el que ha estado ahí durante un mes, R, ha sido tú. Y yo Mm. encantado porque además de que me encanta lo que estás haciendo y me parece importantísimo y de que venías pues de Alberto, que yo le tengo muchísimo aprecio pero no sé, creo que pues este tipo de cosas son muy increíbles, ¿no? Y hoy estás aquí en tu mañana de martes con el millón de cosas que tendrás que hacer durante el día y por fin después de un mes hemos conseguido encajar tu tiempo y mi tiempo para poder hacerlo, pero no has dejado de intentarlo. Mm. Y eso y es lo mismo, Gonzalo, Sí, llevarlo al campo al que lo quieras llevar. claro. ¿Sabes? Al final, el que la sigue, la consigue. Y eso es el único, creo, el único consejo, entre comillas, que daría, ¿no? Que si quieres algo, que vayas a por ello con todas tus fuerzas. Muy bien, me parece una buena forma de terminar, si te parece. Me parece increíble, me parece increíble. Espero que no haya estado demasiado hablador y demasiado, pues eso, que me pongo a hablar y no paro. Que va, perfecto. Si realmente eso es lo que interesa, ¿no? El saber un poco qué hay detrás de todo tu trabajo, ¿no? Y cómo has llegado a hacer lo que haces y que lo que te comentaba antes, que creo que además una de las cosas que he aprendido con tantos episodios es que todo el mundo que se dedica a la fotografía ha llegado de maneras súper diferentes Sí, a lo que ¿no? hace y a cómo lo hace, ¿no? Sí, la verdad Y es que es increíble. Por eso me encanta esto, ¿no? Lo que acabas de decir. O sea, hay la gente que te dice cuál es, de verdad, a mí, o sea, yo recibo, hay muchos mensajes que no veo porque de gente que no sigo, de repente un día me meto en los mensajes y de repente tengo 600 mensajes de gente que no sí, sigo y por lo tanto a veces sí, que se no me los ves escapan y directamente, no sí. puedo seguir con ellos, pero hay mucha gente que me pregunta, ¿cuál es la fórmula? Y es que tú lo acabas de contestar, ¿no? Cada uno tiene su propia fórmula de hacer las Sí, cosas y creo que es importantísimo crearte tu propia fórmula. claro. Pero volvemos a lo mismo. Si sabes a dónde quieres llegar, creo que de una manera o de otra aprendes esa fórmula y creas esa fórmula y llegas a donde quieras porque los seres humanos tenemos un poder infinito que no se Sí. acaba nunca y que si lo ponemos y lo centralizamos y lo enfocamos, somos máquinas increíbles, la verdad. Sí, sí, sí. Y hoy en día, además, con todas las facilidades que hay para aprender y para todo, ¿no? Que puedes Efectivamente. aprender en vídeos de YouTube lo que quieras. Efectivamente, ¿no? Que encima hay un montón de herramientas, ¿no? Y estas cosas, o sea, porque yo cuando empecé, yo no podía escuchar las experiencias de otros fotógrafos, por ejemplo, ¿no? O no había la cantidad de talleres que hay ahora mismo, ni la cantidad de escuelas que hay ahora mismo, ni la cantidad de vídeos que hay ahora mismo. No había toda esa información. Entonces era un poco dar palos de ciego, ¿no? Sí. Y ahora mismo creo que con todo lo que hay para aprender y para nutrirte, pues bueno, cualquiera debería ser capaz de llevar a cabo cualquier cosa que quiera en la vida. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues nada, Miguel, cuéntame dónde puede la gente seguirte y ver un Bueno, poco tu seguirme, trabajo. mayoritariamente, aunque no soy muy bueno en ello, pero bueno, pues mi perfil de Instagram es un poco el contacto más directo que tengo con exponer, digamos, cosas
sobre mi trabajo y a veces sobre mi vida personal. El perfil es Miguel Reveriego. En septiembre voy a estar haciendo un pequeño taller en la Fundación Telefónica. Creo que va a ser el 6, el 7 o el 8 de septiembre, así que al que le apetezca que esté atento. Hay una exposición maravillosa que la Fundación va a poner en marcha, que es sobre William Klein, y es una de las retrospectivas más grandes que se han hecho sobre su carrera, que para el que no lo conozca debería meterse ahora mismo en Google y echarle un ojo a su trabajo, porque es pues de los primeros fotógrafos que sacó la moda, por ejemplo, a las calles y fotografiaba Vogue América y trabajaba para el grupo Condé Nast, y fue de los primeros que hizo localización. Hay fotos icónicas. En el momento en el que metes William Klein en Google y le das a imágenes, reconoces 50 millones de imágenes de él. Él además hizo cine, hizo trabajo personal, robaba imágenes en las calles. Era un momento de posguerra muy interesante, y la Fundación va a tener una exposición sobre él, y además está haciendo una serie de talleres con profesionales del medio para acercar ya no solo el trabajo de William Klein, sino también el de otros profesionales a su obra y a la obra de esta gente, ¿no? Y ya os digo, creo que es septiembre, estamos ahí todavía cerrando una fecha, 6, 7 u 8 de septiembre, estaré ahí en la Fundación haciendo un taller y hablando un poco sobre mi carrera también y mi trabajo. Y bueno, pues luego pues probablemente mi proyecto personal también lo veréis dentro de muy poquito en galería, y bueno, iré anunciando así cosillas en Instagram conforme vayan pasando. Perfecto. Pues nada, dejaré luego de todas maneras en las notas del episodio todos los enlaces para que todo el mundo pueda verlos, si está conduciendo o lo que sea, que no pueda apuntar todo esto. Genial. Y bueno, y darte las gracias, Gonzalo, por estar haciendo lo que estás haciendo, que la verdad está muy bien y es muy importante. No sé si tú todavía sabes lo importante que es, pero bueno, yo te lo agradezco, la verdad, porque me parece importantísimo lo que haces. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Sí, te lo agradezco. Y te agradezco tu tiempo que sé que andas a 1000 cosas de pasarte 1 hora y pico aquí de charla conmigo. Encantado, estaba encantado, la verdad. Pues nada, genial. Pues muchísimas gracias, Miguel, y seguimos en contacto. Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final, y especialmente a Miguel por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/51 para ver las redes de Miguel. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.